Un lindo y hermoso sábado tengan cada uno de ustedes. Me da gusto volver a saludarlos ya en esta semana que ya hemos entrado a la lección número 2 de este segundo trimestre de este año 2025. Y bueno, hoy estaremos meditando en esta semana sobre lo que en realidad el Génesis como un fundamento para ver todo lo que simboliza en realidad lo que la palabra de Dios nos habla sobre el simbolismo que nos da o que nos toca. Así es de que vamos a ir detallando o viendo una vez más, introduciéndonos a través del libro de Génesis, cómo lo marca nuestro Señor, cómo lo dejó escrito para comprender en sí su palabra. Y en esta semana, una vez más, pues tenemos a nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias por la bienvenida y el privilegio que me da usted estar aquí junto con usted compartiendo el estudio de la escuela sabática junto con nuestros hermanos que nos siguen a través del canal 44.8, a través de Facebook, a través de YouTube. Y bueno, un privilegio, pastor, el estar aquí junto con usted. ¿Pero qué le parece, pastor? Vamos a orar. ¿Cómo no? Vamos a orar. Si nos acompañan, vamos a ir a la oración. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea su santo nombre, Señor. Le damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos da, Señor, de estar en una nueva semana, Señor, para continuar con el estudio de la escuela sabática. Bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Te pedimos y te rogamos, Señor, que permites que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Denos gracia, Padre, para poder hablar de tu palabra, Señor. Denos sabiduría para poder comprender tu bendita y santa palabra y llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos ser luz en la oscuridad de aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor, para no quitar ni añadir a tu palabra, Señor. Que nos basemos a lo que tu palabra dice, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos, como ya dije, viendo, o como dice el título, el Génesis como fundamento en sí de la palabra de Dios y de ese simbolismo que habremos de ver durante este trimestre. Y como siempre, para ayudar, para poder darle un asidero a nuestros hermanos o a aquellos amigos, parientes que no pueden conseguir estos hermosos folletos, que estos folletitos son el estudio diario de todos los días del año, en este caso de todos los días de este trimestre, de lo que es mayo, abril, mayo y junio. Todos los días tenemos un estudio, o no hay por qué decir qué voy a estudiar. No, este folletito nos lleva para estudiar día con día. Así es de que le voy a dar las citas bíblicas, los libros que hay que estudiar o capítulos que hay que estudiar durante esta semana. El primer libro que tenemos es el libro de Isaías. Isaías, capítulo 40. Y en este capítulo 40, que recuerden, la recomendación es leer todo el capítulo, pero basándose en dos versículos, el versículo número 7 y el versículo 8, donde en realidad Isaías dice y habla a través de nuestro Señor: secase la hierba, marchitase la flor, pero la palabra de Dios nunca en sí o permanece para siempre.
Esta es la realidad de la palabra del Señor, que la quemarán, la destruirán, pero la palabra del Señor siempre estará, porque Él es mismo esa palabra. Asimismo, vamos a ir al centro de lo que es este libro, el libro de Génesis, el primer libro escrito por Moisés. Y vamos a leer allí, sí, el capítulo 22. Y los que debemos de resumir y ver está en el versículo 1 al versículo 13. ¿Qué es lo que en realidad sucedió en ese acto, en ese capítulo? Y vemos que allí Dios pide algo que nos sorprendería mucho a nosotros. Pide aquel hijo que por el fruto de tanto tiempo y amor entre Abraham y Sara se había dado, se había entregado. Pero ahora Dios lo pide. Y lo pide como el sacrificio o para sacrificio. Bueno, ahora entendemos realmente que la prueba de fe es dura y va a ser difícil. Así también vamos a ver el libro de Juan entrando y introduciéndonos al Nuevo Testamento en el capítulo 3 y versículo 16, donde nos dice y donde nos da a saber el Señor realmente también lo que Él pasó, lo que Él vivió, el Padre, dando a su Hijo para salvación del mundo, de la raza caída. Así como fue con Abraham, así también Él ofreció aquel Hijo que tuvo que pagar la culpa de los pecadores o nosotros mismos. Así también iremos al último libro, como leímos desde el principio de Génesis, así estaremos leyendo también el libro de Apocalipsis, algunos otros, Revelación. Apocalipsis capítulo 5 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 10, donde allí a Juan se le muestra y se le habla, donde él se tensa porque no haya quien abrirá el sello. Pero entendemos ahí que allí viene el triunfo del Cordero. Realmente el que venció y el que ha vencido al mal y al iniciador de este mal. Así también iremos a ver la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículos 15 al 19. Primera de Corintios, capítulo 15, del 15 al 19, donde allí vemos en realidad, nos enseña el apóstol Pablo esa seguridad de la resurrección, una seguridad tanto así como que allí en realidad el que ha creído en el Señor Jesucristo vamos a alcanzar la resurrección como Cristo está vivo y no está muerto. Así es de que así será para aquellos que abracemos esa esperanza. Y por último, una vez más, iremos a Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y ahí vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, donde realmente allí nos muestra ese desarrollo del primer conflicto y que ese conflicto lo vamos a entender que fue trasladado y está siendo hoy dado también en esta tierra, pero que también así como se terminó allá, así se terminará también en esta tierra. El versículo central para memorizar, el versículo que abarca toda la lección y que deberíamos de repetirlo cada día, está en el libro de Juan. San Juan, capítulo 1, versículo 29. San Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice de la siguiente manera, así. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él,
Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un símbolo y una verdad. Y la verdad estaba presente. Por eso, mis hermanos, hoy, en esta semana, espero que el Espíritu venga a nosotros y nos muestre y nos enseñe este simbolismo para ver la realidad. Y en este momento, pues le voy a dejar los micrófonos a mi amigo y compañero, al pastor Raúl Reyes. Adelante, pastor. Interesante, pastor, ¿verdad? El tema de esta semana, el Génesis como fundamento. Mientras estudiaba en la semana esta lección, pastor, me preguntaba yo, ¿dónde quedan los que hicieron a un lado el Viejo Testamento? Y que dicen que esto era para el pueblo de antaño, para el pueblo de Israel, pero para hoy nosotros ya no aplica, que solamente con el Nuevo Testamento es más que suficiente. Preguntaba todo eso, porque ambos testamentos van de la mano. No se puede leer un testamento sin el otro, ¿no, pastor? Así es. Ambos van de la mano. Pero ¿cómo sabríamos de Cristo Jesús si no estuviera el Viejo Testamento? Desde el libro de Génesis, desde las primeras páginas, hablando de Cristo Jesús. ¿Quién creó el cielo y la tierra? El Señor Jesucristo. Pero miren cómo empieza la introducción de la lección de hoy. Uno de los principales problemas de algunas de las interpretaciones modernas, la profecía bíblica, es que no reconoce que las raíces estas se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. Miren, hermanos, muchas de las interpretaciones modernas no reconocen eso. Como dije anteriormente, sin el Viejo Testamento no podríamos entender el Nuevo Testamento. Ambos van tomados de la mano. Pero miren lo que sigue diciendo. En el caso del Apocalipsis, por ejemplo, Juan da por sentado que su público original conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Aunque es inútil buscar en toda la Biblia los pasajes relacionados con el texto que se estudia en Apocalipsis, hay documentos bíblicos más relevantes que otros y fundamentales para entender mejor el libro. Esto es especialmente cierto en el caso de Génesis, que expone el camino por el que nuestro mundo descendió al caos del pecado. Casi todos los conceptos claves mencionados en el Apocalipsis aparecen de una forma en los primeros capítulos de la Biblia. ¿Cómo entenderíamos, si no tuviéramos el Viejo Testamento, cómo entenderíamos el pecado que cometieron nuestros primeros padres? ¿Cómo entenderíamos o cómo sabríamos quién creó el cielo de la tierra? ¿Dónde lo buscaríamos? ¿En dónde? ¿Cómo entenderíamos que Satanás introdujo el pecado a esta tierra? Y fue por causa de él que el mundo está como está hoy. Y que él se encargó de que nuestros primeros padres obedecieran a Dios. Entonces, hermanos, no podemos hacer a un lado el Viejo Testamento o decirles que ya no es válido, que caducó, en otras palabras, que caducó y que ya no existe para nosotros. No, hermanos, la palabra de Dios es la misma y seguirá siendo la misma por los siglos de los siglos. Dijo el Señor que Él no vino a cambiar nada, que no pasará ni una tilde ni una jota. La palabra de Dios es la misma, hermanos. Es que hay que estudiar el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, sin el cual usted no va a poder entender ni el uno ni el otro. Porque si queremos saber más de Jesús, si queremos saber más de la profecía, tenemos que ir al Viejo Testamento, hermanos. Pastor. Sí, Pastor Raúl, realmente es algo interesante cuando
muchas veces hay cristianos que se dicen ser cristianos, pero no sé de a dónde, porque si yo me digo cristiano, yo creo en todo el libro de la Biblia. Amén. Yo creo en los 66 libros que la Biblia tiene. Pero ellos no. Ellos dicen solamente el Nuevo Testamento y no el Antiguo. Habrá otros que se basan en el Antiguo, pero no en el Nuevo. Entonces, ¿cómo estamos? Y yo quiero leerles aquí unas palabras que nos da aquella mujer que nosotros tenemos como profeta para la iglesia. Y ella dice, el Antiguo Testamento, que contiene las profecías de la venida de Cristo. Vean, el Antiguo Testamento habla de esa venida que iba a ser nuestro Redentor, aquel que decían el Mesías. Ahora se le resta importancia. O sea, ya eso se acabó. Unos dicen, ya viene, ya vino y se fue. O nunca vino o nunca se cumplió la palabra de Jehová. El grito ahora es el Cristo, el Cristo, el Evangelio, el Evangelio. Pero el Evangelio se enseña en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Evangelio se revela en todas las profecías del primer advenimiento de Cristo, como el Salvador de la humanidad. Cada acto de la antigua disposición para apartar a los hombres y mujeres del pecado o para traerles el perdón se hacía con referencia al Salvador que había de venir. Él era el peldaño por el que la humanidad iba a ser exaltada. Y no hay ninguna otra diferencia, hermanos. Cristo vino y que sí, a través de ese niño que iba a ser hombre como nosotros, y que iba a enseñar, iba a adoctrinar, iba a mostrar quién era el Padre, en realidad, qué era lo que esperaba el Padre, cómo a través de él pudimos ver ese amor del cielo por la humanidad. Y asimismo, es de que hoy en día Cristo se fue, pero prometió nuevamente volver. Y esa es nuestra esperanza. Ese es el Evangelio que en realidad seguimos predicando y hablando de que Cristo viene. Por eso, en esta semana, vamos a ver esos símbolos que aún los profetas, apóstoles, usaron para poder identificar aquello que era en sí, en el tiempo del Antiguo Testamento, un símbolo de lo que iba a venir, en lo que iba a hacerse una realidad. Pero para esto, pues, en realidad, esperamos junto contigo estudiar esta hermosa lección. Esperamos que tú estés listo con tu libro o con tu libreta, con tu lapicero, para anotar, ¿verdad? Si no tienes el libro, todos aquellos textos o las citas que tú creas conveniente estudiar y meditar. Y por eso hoy te decimos que tengas un hermoso sábado y que realmente que cuando vayas a la iglesia muestres ese espíritu que Dios le da a sus hijos para compartir el amor de Dios, el conocimiento del Señor y la verdad presente para este tiempo. Amén. Bendiciones.